Señor Jesús. ¿Qué le parece? Y claro, hoy en día podemos tener salvación, y hoy en día podemos tener paz, y hoy en día nuestros pecados pueden ser perdonados, sí, pero porque alguien pagó el precio, no porque sea gratis, no porque te lo merezcas, no porque seas tan bueno que Dios dice, bueno, a este hay que ayudarlo, a esta hay que bendecirla porque es tan santurrona y es tan educadito y es tan buena persona. No, es que no es por eso, no te confundas, no te confundas. La Biblia declara categóricamente, y es muy clara en esto, que todas nuestras justicias delante de Dios no le sirven para nada ni le impresionan. Y hay de nosotros si nos creemos buenos, y decimos, como algunas veces yo he oído, alguna gente por ahí que dice, no, yo soy bueno. Yo soy bueno. Pues entonces uno de los dos miente, o usted o Dios. Porque la Biblia dice que bueno solamente hay Dios. Entonces uno de dos, o usted está diciendo la verdad y Dios miente, o Dios dice la verdad y usted está mintiendo. La Biblia dice que no hay justo, ni aun uno, ni aun uno. Ni el mismo Hijo de Dios, al cargar el pecado, escapó de la muerte, sino que en la cruz tuvo que llegar a decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Precisamente por eso, porque Dios ama al pecador. Y creo que quedó bien claro que lo ama, Hace 2000 años quedó clarísimo que Dios ama a los pecadores y que murió por ellos, pero que aborrece los pecados también quedó muy claro. El Señor ama al ser humano, pero el Señor quiere que nos acerquemos a Él con arrepentimiento, no con soberbia, no con orgullo, no confiando en nosotros mismos, no creyéndonos superiores o mejores a nadie, no creyendo en nuestros méritos, sino que delante de Dios tenemos que acercarnos con humildad. Y los pobres en espíritu son precisamente aquellas personas, según una bienaventuranza del Sermón del Monte, que reconocen que sin Dios están perdidos. Usted podrá ser el mejor abogado del mundo, podrá ser el mejor arquitecto, podrá ser el mejor cirujano del mundo, podrá ser el mejor deportista, el actor más famoso, el cantante más maravilloso. Delante de Dios, todo lo que usted logre almacenar y tener en la vida no le sirve absolutamente de nada. Delante de Dios, el único nombre y la única sangre que el Señor reconoce es la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Por eso el cristianismo nunca ha sido popular. Digo, el verdadero cristianismo, no el cristianismo de circo, no el cristianismo que presenta un evangelio de oferta. Vengan, reciban, que no pasa nada, y Dios es bueno y tiene una manga ancha, y al final todo el mundo se salva. Eso no es cristianismo. El verdadero cristianismo nos habla de que Dios es amor, pero Dios también es justo. Y Dios en su palabra hay momentos que ya dice basta, como está a punto de decirlo, Porque dice la Biblia que la ira de Dios se va a manifestar después de que la maldad llegue al colmo, cuando ya uno diga, Dios mío, pero tanta maldad. Bueno, yo simplemente quiero decirles, amados hermanos, que hace 2000 años, y usted lo tiene ahí en su Biblia, en Mateo 24, el Señor Jesucristo dijo que la maldad en los últimos tiempos se multiplicaría. No, el mundo no va a ir a mejor. Mire, yo no espero un mundo mejor, yo espero un cielo nuevo y una tierra nueva. El mundo no va a ir a mejor, no se engañe. Da igual si entra a la derecha, si entra a la izquierda, si ganan unos, si pierden otros, da igual, hermano, olvídese de eso. La Biblia dice que la maldad en los últimos tiempos va a ser terrible. Y dice que la maldad llegará a unos niveles tan desproporcionados que hará que muchos se desanimen y tiren la toalla y abandonen el camino del Señor. Literalmente Mateo 24 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Cuántos dicen amén? ¿No quedó claro que Dios se enfada y que Dios tiene ira cuando destruyó Sodoma y Gomorra? ¿No quedó claro? Más claro, ¿quién destruyó Sodoma y Gomorra? ¿Quién fue el que destruyó esas dos ciudades corruptas y perversas y llenas de lascivia y de lujuria? ¿Quién fue el autor de la destrucción de esas ciudades? Que yo sepa, ¿no fue Abraham? ¿No fue Lot? Fue Dios, ¿sí o no? ¿Quién fue el que trajo el diluvio? ¿Quién produjo el diluvio? ¿Noé? ¿Los hijos de Noé? ¿Quién produjo el diluvio? Dijo, basta, se acabó, no puedo tolerar más el pecado. ¿Quién trajo el diluvio a la humanidad? Dios.
¿Qué le pasó a aquel hombre llamado Acán? ¿Se acuerdan la historia de Acán? Cuando el general Josué toma la ciudad de Jericó y dice, no cojan nada, no agarren nada. Esta ciudad está bajo maldición, es una ciudad corrupta, no, que no se le vayan los ojos detrás de las riquezas de esta gente. Y sin embargo hay uno que siempre desobedece, y en este caso fue Acán. Escondió cosas en su casa. Al día siguiente o a los pocos días, cuando van a pelear contra otra pequeña población, pierden. Gente se queda muerta en el camino. Josué rasga sus vestiduras y le dice, Dios mío, tú no me has prometido una de cal y una de arena. Un día ganamos y otro día perdemos. Además, aquí pasa algo extraño. Le ganamos a una gran ciudad y hacemos el ridículo en un pequeño pueblo. ¿Qué pasa aquí, Señor? Y el Señor le dice, es que hay pecado en el pueblo. ¿Hay pecado? Yo te dije que no tomaran nada y hay uno en el pueblo. No estamos hablando de un grupito de 20 o 30 personas. Estamos hablando de una congregación, de una masa de gente de más de 1 millón de hombres. Josué no lo sabía. ¿Cómo te vas a dar tu cuenta de lo que hace una persona en una masa de 1 millón de gente? Nadie. Pero lo que el hombre no ve, Dios sí lo ve. Y la Biblia dice que lo que se hace en oculto, si después no hay arrepentimiento, Dios lo va a sacar a la luz, amigo. Y te va a avergonzar y vas a quedar en evidencia. Y la Biblia dice, hay un hombre en el pueblo que ha desobedecido, hay un hombre en el pueblo que ha tomado del anatema. Y la Biblia nos enseña que tuvieron que quitar de en medio a Acán y a todos los que le habían apoyado en su desobediencia. Entonces, hermano, cuando vamos a la palabra de Dios, sí, encontramos que Dios es un Dios de amor, que Dios quiere perdonar, que Dios quiere bendecir a la gente. ¿Cómo no? Pero lamentablemente a veces a Dios le obligan a actuar bajo su ira, bajo su juicio. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte, dice la Biblia. Y por eso dice la Biblia, no yo, Dios en su palabra dice que hay un cielo y hay un infierno. Yo sé que hay algunas iglesias y algunas denominaciones y algunas sectas que no quieren hablar del infierno. Y algunos llegan a decir, como el Papa recientemente, no sé si lo han oído. El Papa en una de sus últimas homilías dijo que el infierno no existe, que el infierno es aquí en esta tierra. Pues uno de los dos miente. O miente el señor Francisco o miente Dios. Y la Biblia dice, sea todo hombre mentiroso, pero Dios siempre sea veraz. Dios jamás dirá una sola mentira, porque va en contra de su naturaleza. Dios es verdad desde la A hasta la Z. ¿Cuántos dicen amén? Luego el infierno no es en este mundo. Te puede ir mal en esta vida, pero ni punto de comparación con lo que la Biblia describe acerca del tema del infierno. Claro, lo que pasa es que la gente dice, como yo no lo he visto, pues se confían, pero no significa que porque no lo haya visto usted, no significa de que no sea real, ¿verdad? Así que vemos que el apóstol Pablo le está hablando a estos hermanos de la ciudad de Roma, hablándoles acerca, miren hermanos, hay cosas que provocan la ira de Dios. Hay gente que están tirando demasiado de la cuerda. Hay gente que está continuamente pecando, y no solamente pecando, sino como hemos leído, no sé si se ha dado cuenta ese versículo que dice que están todo el día pensando en inventar nuevos pecados, nuevas ruindades. Oye, gloria a Dios por los que han inventado cosas que nos hacen la vida más cómoda, ¿verdad, hermanos? Pero qué terrible es que haya una persona tan retorcida y tan perversa delante de Dios que su objetivo en la vida es crear, inventar nuevas maldades, nuevos pecados, nuevas formas más sofisticadas de pecar. Pues las hay, hermanos, las hay. Y yo quiero en esta tarde, aparte de estos versículos que les he leído, quiero llevarles al libro de Isaías, donde lo que vamos a leer ahora ya se ha cumplido, ¿eh? No piensen ustedes que esto se dijo y tendremos que esperar 1000 o 2000 años para ver su cumplimiento. No. Vengan conmigo a Isaías capítulo 5, un momentito, por favor. Los versículos del 20 en adelante, y usted se va a quedar sorprendido de cómo estas palabras las estamos viendo cada día, ¿eh? Cada día estamos viendo cómo se están cumpliendo. Repito, Isaías capítulo 5, versículo del 20 en adelante. Y dice así: hay de los que a lo malo dicen bueno. ¿Te suena esto? Y a lo bueno, malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es decir, el mundo al revés. El mundo al revés. Ay de los sabios en sus propios ojos,
de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Uno dice, bueno, esto no nos dice nada, porque esto es una cosa que aún no se ha visto. ¿Ah, no? En este momento hay personas que tenían que estar en la cárcel, porque incluso hasta los jueces han dicho que son culpables y están en la calle. En este momento hay personas que están bajo amenaza de muerte por predicar verdades, pero que dicen algunos hoy en día que son mentiras. Y lo que antes era verdad, ahora es mentira, y lo que ahora es mentira, antes era verdad. Es increíble, estamos viviendo en un mundo al revés. ¿Cuántas veces me han oído ustedes a mí decir que lo natural refleja muchas veces el mundo espiritual? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces lo he dicho esto? Pues miren qué curioso cómo el Señor nos ha estado hablando a través de la naturaleza de una forma increíble. Por eso, hermano, en los últimos tiempos los creyentes tienen que tener las orejas bien abiertas, los ojos bien abiertos, porque Dios está hablando y hablando, pero a veces estamos tan ocupados en no sé qué, que no sabemos interpretar y no sabemos leer adecuadamente las cosas que están ocurriendo. Hace unas semanas atrás, en el norte de España, había sol y la gente iba a la playa. Y en el mismo día, en el sur, estaban cayendo unas nevadas que nunca en la historia se habían visto tanta cantidad de nieve en el sur de España y en lugares donde nunca había caído ni una gota de nieve. Es como si al mapa de España le hubieran dado la vuelta y el norte lo hubieran puesto en el sur y el sur lo hubieran puesto en el norte. ¿Qué te parece? Sequía en regiones donde siempre ha llovido, como Asturias, el País Vasco, Galicia, etcétera. E inundaciones en el sur, donde eso no era habitual. Y uno dice, bueno, ¿esto qué es casual? No, es que Dios está hablando, querido. Dice que las cosas invisibles de Él, como su eterno poder y su deidad, lo hemos leído, versículo 20, se hacen claramente visibles desde la creación, de modo que el hombre las pueda entender y que no tengan excusa. ¿Quién es el que ha permitido que nieve en el sur y haya calor en el norte? ¿Quién es el que hace que las estaciones estén como al revés? Dios le está hablando a la humanidad, pero la humanidad no tiene la sintonía, no está en la frecuencia de Dios. Pero nosotros, dice 1 Corintios capítulo 1, no somos como el hombre natural, que solamente piensa en dinero, en tonterías, en lascivia y en lujuria, sino que tenemos el Espíritu de Dios, dice la Biblia, y el Espíritu de Dios nos da una percepción espiritual tremenda para poder darnos cuenta de que Dios está hablando por lo natural. Y si no habla por lo natural, te va a hablar por lo espiritual, pero Dios no para de hablar. Y dice la Biblia que el que tiene oídos tiene que oír lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que no hay ningún versículo en la Biblia? Si usted lo sabe, dígame dónde, porque yo no lo he encontrado nunca. ¿Verdad que no hay ningún versículo en la Biblia que diga el que tiene oídos para oír, o el mundo que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice al mundo? No hay ningún versículo que diga eso. ¿A quién le habla el Señor? ¿Al mundo o a la iglesia? A la iglesia. 7 veces en el libro del Apocalipsis, cuando estudiamos estos días estos libros. A la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Tiatira, a la iglesia de la Odisea, a todas las iglesias, es decir, a todas en su conjunto, las llama a estar atentas. El que tiene oído, oiga, 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 oiga lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Y el Señor está hablando a su pueblo, el Señor está hablando a la iglesia de que ya han comenzado los tiempos difíciles y peligrosos que se han leído en la Biblia durante 2000 años. Y estamos ya en una cuenta regresiva donde vemos que la maldad de día en día, no como hace años atrás, de día en día se multiplica de una manera que, hermanos, uno dice, pero ¿esto qué es el final o simplemente el principio? Pues permítame decirle que esto no ha hecho más que comenzar. Durante 40 años, los hermanos que a lo mejor son de otros países, que lo habían oído, pero que nosotros lo hemos vivido, en este país hubo una banda terrorista que nació en el País Vasco, en el norte de España, llamada la ETA, cuyo objetivo inicial era la independencia del País Vasco, y que de alguna manera el régimen militar, el régimen franquista se terminara diluyendo. Y bueno, casi 1000 personas asesinaron. Casi 1000 personas en 40 años.
Secuestraron, mataron, extorsionaron, hicieron lo que usted no se pueden imaginar. Al principio mataban militares y policías, al final mataban al que agarraran, niños, mujeres, colegios, autobuses o lo que fuera. Cuando esa gente morían, en esas regiones donde esta gente había vivido, se les hacían homenajes públicos. Y cientos, por no decir miles, de manifestaciones en este país se han hecho a favor de la ETA, sobre todo en las zonas de donde son esta gente. Ya la ETA, no quiero decir que no existe, porque sí sigue existiendo. La única cosa que se dieron cuenta de que por el poder de las armas no iban a conseguir nada, y lo que hicieron es que no entregaron las armas, no pidieron perdón, simplemente dejaron de matar y firmaron una especie de tregua indefinida y se lanzaron al mundo de la política. Y muchos de los políticos que hay hoy en día, pues antiguamente eran miembros de la banda terrorista ETA, y uno de ellos era el famoso Otegi, que era el jefe de la ETA. ¿Qué te parece? Y nadie decía nada, cualquiera se atrevía a decir un comentario en contra de un póster, en contra de una manifestación, en contra de la ETA. Cuando llega el famoso Día del Orgullo Gay, ciudades enteras, como por ejemplo Madrid, se colapsan, porque más de 1 millón de homosexuales y lesbianas salen por las calles de Madrid y en carrozas, y la televisión, y helicópteros, y la policía, y bueno, un despliegue terrible, porque es el día de ellos. Pero como a alguien se le ocurra decir cualquier cosa en contra de esas barbaridades que se están haciendo, pues automáticamente te crucifican, amigo. Te crucifican. ¿De cuándo a dónde se ha oído en este país que un niño de 2 o de 4 años quiere cambiar de sexo? ¿De cuándo a dónde se ha oído eso? Yo llevo viviendo en España desde el año 71. Estamos ya en el 2017, fíjate los años que llevo aquí. Yo jamás en mi vida, en todos estos años, y estuve un poco de años con Franco, estuve con los socialistas, estuve con la derecha, jamás en la vida se había oído de que niños de 4 o 5 años quieren cambiarse de sexo. Pero es que eso hoy en día es como algo normal. Y no digas nada en contra, porque automáticamente te crucifican. Pues yo voy a decir una cosa, yo sé que hay miles de personas que nos ven por internet y por Facebook. Me tendrán que crucificar si me quieren callar. Nosotros condenamos categóricamente la homosexualidad como una auténtica aberración sexual. Dios creó a un hombre y a una mujer, y ese es el orden establecido por Dios. Nosotros jamás en la vida, le cerraremos la puerta a ninguna persona que tenga un problema de desviación sexual o de falta de identidad sexual por el hecho de que tenga ese problema o esa dificultad. Pero nosotros predicamos y decimos bien claro que nosotros, el Evangelio nos obliga a denunciar el pecado, abrirle la puerta a cualquier pecador, sea quien sea, y venga de donde venga, da igual. La iglesia del Señor es la agencia, por así decirlo, que Dios ha puesto en este mundo para que el pecador se reconcilie con Dios, pero no para que siga pecando y viviendo una vida de desorden delante del Señor. Por lo tanto, queridos hermanos, no nos van a tapar la boca bajo ningún concepto. Digan lo que digan y hagan lo que quieran. Porque nosotros creemos que la palabra de Dios está por encima de las modas, está por encima de los gobiernos y está por encima de cualquier ley que se pueda aprobar o impedir. Y el tiempo viene a este país cuando comenzarán a mandar y a poner leyes que nos van incluso a intentar tapar la boca y denunciar el pecado. Pero ya lo han intentado en los últimos 2000 años, y cada vez que a la iglesia le han buscado las cosquillas o han intentado meterse con los cristianos y con el Dios de los cristianos, es cuando más unida y cuando más ha crecido la iglesia a lo largo de los tiempos. Así que, hermanos, estamos viviendo en tiempos peligrosos, en tiempos difíciles, pero ojo, padres y madres, con lo que están enseñándole a vuestros hijos en la escuela. Ha llegado el momento de reforzar la enseñanza en la iglesia. Ha llegado el momento de aclararle a esos niñitos que van a la escuela dominical que yo no tengo ningún idea de que van a jugar. No, aquí no, a jugar. A la iglesia no se viene a jugar. A la iglesia no se viene a jugar, se va al parque a jugar. A la iglesia, queridos hermanos, y en nuestros hogares, tenemos que enseñarle como nunca antes a nuestros hijos los principios establecidos en la palabra de Dios, porque lo que para nosotros está claro en niños de 4, 5, 6, 7, 8 años, etcétera, van a recibir un bombardeo continuo
donde muchos colegios ya van a quitar el cartelito de baños para mujeres y baños para hombres, y que sea un baño donde vaya el que quiera, ¿verdad? Porque cada uno elige su identidad. Mire, hermano, la biología, la ciencia nos enseña que todo ser humano nace hombre o mujer. Así de claro. Toda persona, cualquier célula que te quiten de tu cuerpo, toda tu genética se manifiesta a favor de lo que tú eres, de lo que tú has nacido. Si naciste hombre, te analizan y saben que ese análisis pertenece a un hombre o una mujer. Otra cosa es un problema de identidad psicológica. Puede ser que un hombre tenga una tendencia hacia el mismo sexo o una mujer hacia el mismo sexo, pero eso no significa que porque tenga una tendencia a algo distorsionado está bien visto. Hay gente que tiene tendencia a robar. Hay gente que tiene tendencia a mentir. Hay gente que tiene tendencia a matar. Y hay gente que tiene tendencias de perversiones sexuales. Pero para eso tenemos la palabra de Dios y para eso están los padres. Pero claro, el problema es que a veces son los mismos padres los que alimentan y los que fomentan las cosas de sus niños. Pero aparte tenemos un problema añadido. Y es que ya se ha aprobado en más de 10 comunidades autónomas de este país, que si tu hijo mañana, a pesar de que es un niño, mañana tu hijo por lo que sea quiere vestirse de niña o tu hija quiere vestirse de hombre, tú no lo puedes obligar porque te puede denunciar un vecino y terminas en la cárcel, amigo. A esos extremos hemos llegado. A esos extremos hemos llegado. ¿Qué te parece? Se puede uno meter con todo, menos con los que enseñan y comparten a través de la televisión, de la radio, de la prensa, etcétera, etcétera. Y se sirven de todo, se sirven de la radio, se sirven de la televisión, se sirven de las fiestas populares, se sirven de las tradiciones, se sirven absolutamente de todo. Todos los medios son buenos para divulgar mentiras. Y por eso yo creo que como nunca antes tenemos que también tener sumo cuidado qué está entrando en nuestros hogares a través de ese dichoso aparato llamado televisión. Yo no estoy diciendo que la quitemos, ni mucho menos. Lo que sí estoy diciendo es que hemos llegado a un punto como familias, y más los que tienen niños pequeños, más los que tienen niños todavía en edad de crecimiento, tenés que tener tanto cuidado qué es lo que tu hijo, qué es lo que tu hija ve, qué es lo que le están enseñando, qué es lo que está todo el santo día viendo en internet, qué es lo que le están enseñando en tu escuela, y van a haber choques muy tremendos contra lo que están enseñando a tus hijos en la escuela, con lo que tú como padre y madre cristiana le quieres enseñar a tu hijo. Van a haber choques tremendos. Yo quiero decirte que a lo largo de la historia Satanás ha ido cambiando, es como un camaleón que va cambiando sus estrategias y va cambiando su forma de actuar, porque es así. Pero una de las estrategias que el diablo en algunos momentos ha utilizado, es poner en el corazón de los que tienen la autoridad para cambiar leyes, ¿verdad?, de que se comiencen a aprobar leyes antibíblicas. Y tenemos, por ejemplo, el caso de Daniel cuando vivió en Babilonia. Durante mucho tiempo todo le fue bien. Sí, porque había paganismo, pero no era obligatorio. Te permitían adorar al Dios verdadero. Pero llegó un momento cuando se prohibió orar. ¿Te imaginas que en España se aprobara una ley que le prohibieran a los cristianos orar? Y tú dices, eso es imposible. ¿Imposible? Hasta el otro día en Estados Unidos, un pastor que se atreviera a predicar el evangelio en la calle podía ser denunciado y puesto en la cárcel por hacer proselitismo en Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y cómo es posible que en Estados Unidos, en algunos estados, no se podía predicar el evangelio y no se podía orar y no se podía entrar a una clase de instituto o de universidad con la Biblia? Hermanos, porque el diablo no tiene escrúpulos, y no te extrañe en ningún momento, que ya se intentó pero fracasó, que los pastores teníamos que ir al gobierno civil con el mensaje por escrito para que ellos lo leyeran y permitieran sí o no predicarlo el domingo en la iglesia. Eso se intentó hacer aquí en España no hace mucho tiempo y no se hizo. ¿No te imaginas que me dijeran a mí que le llevara yo al alcalde de esta ciudad el mensaje que voy a compartir cuando yo encima predico sin papeles? ¿Qué le llevo? Como para taparme a mí la boca un alcalde, o como para taparnos a mí la boca un representante de la autoridad. Hermanos, estamos viviendo tiempos muy complicados.
Hay como una especie de calma tensa en el ambiente. Yo no sé si ustedes notan esto. Hay como una especie de calma tensa donde dice, bueno, por un lado está los Estados Unidos, por otro lado está el loco este de Corea del Norte, por otro lado está el Putin haciendo de las suyas, moviendo las fichas por aquí, por allá, calladito, pero está un poquito por aquí, un poquito por allá, ahora mete un barco por acá, ahora meto los aviones por allá, ahora apoyo a Irán, ahora me subo a los altos del Golán. Y por otro lado, ¿verdad? Tenemos al mundo musulmán que está tratando como loco de descristianizar Europa y de ir metiéndose. Estamos viviendo tiempos tremendamente interesantes. Y es aquí ahora donde tú y yo jugamos un papel de vital importancia. Hemos llegado a un punto en el que la iglesia tiene que brillar y tiene que hablar con valentía más que nunca. Y si nos meten en la cárcel, pues no será la primera vez que meten en la cárcel a algunos cristianos hermanos nuestros, ¿sí o no? Quiero decirles que hace unos días les mandé una especie de correo de petición donde se pedía que se firmara para que liberaran a un pastor que habían condenado a 20 y tantos años de cárcel. ¿Os acordáis de ese correo que os mandé? Bueno, gracias al Señor recibimos una noticia de que a este pastor que lo habían condenado por el simple hecho de predicar el evangelio, pues resulta que gracias al Señor ya lo han liberado. Ya lo han liberado. Pero quiero decirles que aunque para nosotros todavía resulte fácil, para ti joven, ser un joven cristiano en Tenerife, uy, qué bien, ¿no? Acampada, excursiones, playas, culto de jóvenes, qué bonito, ¿no? Sí. Quiero decirte que muchos jóvenes hermanos nuestros en la fe y muchos hermanos nuestros y muchos predicadores del evangelio y muchos pastores están pagando con su vida, el hecho de servir al Señor Jesucristo con integridad y con santidad. Y estamos llegando a un punto en el que la maldad está llegando a unos extremos que dice la Biblia que después de la maldad vendrá el juicio de Dios. ¿Y saben por dónde va a empezar el juicio? Uno dice, bueno, ¿será por Estados Unidos? ¿Será que el juicio de Dios va a comenzar por Europa? ¿O puede ser que empiece por Israel? ¿O puede ser... ¿Saben dónde dice la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia que va a empezar la limpieza, el juicio de Dios? Por la iglesia del Señor, amigo. Por la casa de Dios dice que va a empezar el juicio de Dios. Porque lamentablemente no todas las iglesias en el mundo gozan de tener sana doctrina y palabra de Dios como en esta congregación tenemos. Hay auténticos circos, hay auténticas barbaridades que se hacen y se dicen y se suben a Facebook y se publican por el mundo entero, que no tienen absolutamente nada que ver con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ha llegado el momento en el que tenemos que ser valientes, atrevidos y osados, hablar y no callar. ¿Cuántos dicen amén? El versículo 18 que hemos leído dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Bueno, si Dios derrama su ira contra la impiedad, ¿qué es la impiedad? Porque algo muy grave tiene que ser para que Dios diga, no, basta, y derrama su ira, derrama su juicio. La impiedad, tome nota, es carencia de reverencia hacia Él. La impiedad es falta de respeto a lo sagrado. La impiedad es falta de temor de Dios en la sociedad. Nos ha caído todo encima. Porque jamás en mi vida he visto más falta de respeto y de reverencia y de temor de Dios como en las últimas semanas, en los últimos días y en los últimos meses. ¿No le parece a usted? Si esto hace que la ira de Dios se manifieste, no nos queda nada. Porque España se está metiendo en un callejón sin salida. Y está tensando la cuerda. Y va a llegar un momento en el que Dios diga, hasta aquí ha llegado, amigo. Si la impiedad hace que la ira de Dios se manifieste, y la impiedad es falta de respeto a Dios, falta de reverencia al Señor, falta de temor de Dios, pues hermanos, en cualquier momento, con todo derecho Dios se puede airar y Dios se puede manifestar. Dice que llegará el momento cuando con injusticias, los hombres detendrán o intentarán detener la verdad. Es que yo nunca he visto tanta injusticia en España como en las últimas semanas. Yo no sé ustedes qué opinan, yo no sé ustedes cómo lo ven, pero las injusticias que se están cometiendo son increíbles.
Personas de nuestro país, conocidas públicamente, que han robado cientos de millones, que han sido condenados y no van a entrar en la cárcel. Y hace poco un chico se encontró una tarjeta de crédito en el suelo, que no era de él, la usó, se gastó, ¿cuántos fueron? 65, 70 euros, y lo han condenado a unos cuantos años de cárcel. Ahora van a cambiar la ley. Antes se decía que cuando a una persona le caía una condena de 2 años, si no tenía delitos no entraba. Ahora la van a poner a 5. Es decir, que si me condenan a 5 no entro. ¿Qué te parece, amigo? El que hizo la ley hizo la trampa. ¿No es esto una injusticia, hermanos? ¿No es esto un simulacro de justicia? Y nunca la justicia, valga la redundancia, ha sido más injusta que en estos tiempos en los que nos ha tocado vivir. ¿Fue justa la justicia con Cristo? Pregunto, ¿fue justa? ¿Tuvo un buen abogado defensor? No. ¿Cómo se buscaba un abogado defensor en la época de Cristo? ¿Cómo se buscaba? Bueno, lo que se le hacía al preso, al reo que lo iban a condenar, le ponían un cartel y en el cartel ponían el delito, el motivo por el cual lo querían juzgar o condenar, y a Cristo le dijeron: toma, este es el delito por el cual te condenamos, porque te has declarado Rey de Reyes. Y para que todo el mundo lo entienda, por si alguien dice: oye, yo no entiendo hebreo, ponlo en latín también, y ponlo en griego también. En griego, para que todos los religiosos de Israel sepan la causa. En latín, para que todos los romanos que hablaban latín sepan el motivo. Y en griego, el idioma internacional, por si alguien no sabe ni latín ni hebreo, es decir, para que todo el mundo lo sepa. Y lo van a sacar por la calle, paseándolo. Y entonces habrá alguien seguramente en el pueblo que quiera hacer de abogado o de testigo a su favor. Y así lo sacaron por la calle al Señor, con un cartel en 3 idiomas, y nadie se atrevió a decir: yo quiero apelar a su favor. Bartimeo, yo te hice volver a ver. Lázaro, te resucité de la tumba. La mujer del flujo de sangre, cuando pasó por al lado del estanque de Betesda, la vía dolorosa pasa por el estanque de Betesda. El que sanó allí de 38 años enfermo, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba Zaqueo? ¿Dónde estaba Jairo, aquel que era religioso, que le dijo al Señor: mi hija está muerta? Y no temas, tu hija está dormida. ¿Dónde estaban los 10 leprosos que fueron sanados? Aunque fuera aquel que volvió a darle gracia, ¿por qué no volvió? Ni uno, ni uno. Y por eso Pilato dice: yo no hallo ningún delito, pero como nadie te defiende, como nadie da la cara por ti, no me queda más remedio que mandarte a la muerte. ¿Se hizo justicia con él? Fue el juicio más injusto de la historia. Pues el Señor dice: si yo, que soy el árbol verde, me han hecho eso, ¿qué no os harán a vosotros? Si conmigo no tuvieron misericordia, van a tener misericordia con ustedes, dijo el Señor. Y se los recuerdo, hermanos, palabras que a veces olvidamos. Llegará el momento cuando gente os azotarán y os expulsarán de todas partes, y pensarán que le están haciendo un culto o están sirviendo a Dios. Os azotarán en las sinagogas, os expulsarán de todas partes, y seréis aborrecidos por todas las gentes, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Así vivieron nuestros hermanos durante siglos, hermanos. Así vivieron siglos y siglos nuestros hermanos. Me contaban hace años que cuando 2 hermanos en China se encuentran, no se preguntan: ¿cuánta gente hay en tu iglesia? ¿O de qué iglesia eres? ¿O a qué? No, eso son tonterías. Se preguntan: ¿cuántas veces has sido torturado? ¿En qué cárcel has estado preso? ¿Cuántas veces están encarcelado? Porque para ellos es normal el aceptar al Señor y automáticamente pasar a ser, como decía el apóstol Pablo, son palabras de él, la escoria del mundo. Y Pablo llegó a un momento que él tenía tan claro que el ser cristiano era jugarse la vida, que a los que iban con él les obligó, incluso él mismo dice: nosotros nos sentenciamos a muerte. Es decir, Timoteo, si quieres viajar y trabajar conmigo, Silas, si quieres trabajar y viajar conmigo, quiero que sepas que tienes que
autocondenarte a muerte, es decir, no esperes salvarte, lo que tienes que esperar es que en cualquier momento nos echen mano y nos crucifiquen y nos quemen y nos maten. Y dice la palabra de Dios, y lo dice bien claro, hay una lista impresionante en 1 Corintios, donde Pablo dice, yo les voy a contar todo lo que yo he tenido que sufrir por la causa del Evangelio. Y es increíble, hermano, apedreado, azotado, como náufrago, bueno, una cosa realmente tremenda. Y todo eso, tarde o temprano, Dios tendrá que derramar su ira y hacer justicia. Si hay un pueblo en este mundo que sabe lo que es la ira de Dios, ¿saben quién es? Los que más conocen la ira de Dios. Los judíos. Esos sí que conocen la ira de Dios, amigo. Esos sí que saben lo que es tener a Dios en contra, ¿eh? Cómprate unos libritos que te hablen, por ejemplo, de la historia de los judíos. Madre mía. Es que no hay un lugar donde no los han machacado, ¿eh? En todas partes, incluido nuestro país. Ellos sí saben lo que es la ira de Dios. Ellos saben lo que es ir al destierro. Ellos sí saben lo que es matarle a 6 millones de personas quemados o torturados en campos de concentración. Porque ellos saben que cuando uno obedece a Dios y cuando uno hace la voluntad de Dios hay bendición y vida eterna. Pero ellos saben también perfectamente, porque lo han vivido en carne propia, que cuando desobedeces al Señor, cuando vas en contra de la palabra del Señor, la ira de Dios te cae tarde o temprano en el camino, amigo. Por lo tanto, cuando vamos a la palabra del Señor nos encontramos que sí, claro, yo lo quiero dejar bien claro y no quiero que nadie lo dude y lo cuestione. Dios es amor. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios también es justo. Se cuenta la historia de un joven que hace algún tiempo, hace años, lo tuvieron que juzgar. Y la persona que lo estaba juzgando, el juez que lo estaba juzgando, había sido salvado por este malhechor años atrás cuando se estaba ahogando en un río. Le salvó la vida. Pero años más tarde, cuando aquel que le salvó la vida se enfrenta al juicio y lo condena a muerte por las leyes de aquel país o de aquel estado, este que le había salvado la vida le dice al juez, pero usted no sabe quién soy yo. Yo le salvé la vida a usted hace 20 años. Cuando usted se metió en aquel río y lo atrapó una corriente y estaba ahogando y pidió auxilio, yo me jugué la vida y fui nadando y le salvé la vida. ¿Por qué me mata hoy? Y le dice, porque en aquel tiempo, cuando yo te pedí misericordia, tú actuaste con misericordia y me salvaste la vida. Y en aquel tiempo yo no era tu juez, pero hoy no me queda más remedio que ser tu juez. ¿Qué te parece? Tener a Dios como juez es tremendo, ¿eh? Tener a Dios de cara, tener a Dios como amigo, es una garantía de bendición segura. Pero dice el libro de Hebreos, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Hay un salmo que quiero leerlo, que es el Salmo 50, versículo 22, un salmo muy bonito. Y hay una parte en el Salmo, 50, versículo 22, que dice así: entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Increíble, ¿eh? Increíble. Repito, entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. La gente tiene conceptos muy extraños de Dios. Se imaginan a un viejito, bonachón, estilo así Papá Noel, con una gran barba blanca, con cara de niño bueno, que todo lo consiente y todo lo permite y todo lo tolera. No importa si has matado, violado, asesinado, secuestrado o abusado de un niño, no importa, Dios es bueno. Al final todos vamos a la gloria. No importa si adorabas a Dios, a Mahoma, a Buda o al árbol o a la estrella. No importa, Dios es bueno, dicen algunos. Pues déjenme que les diga algo, queridos hermanos. Ese no es el Dios que presenta la Biblia. Ese no es el Dios que presenta las Sagradas Escrituras. La Escritura nos habla de un Dios serio, de un Dios que habla muy claramente en su palabra y dice al pan, pan y al vino, vino. Y dice, no matarás. Y no cometerás adulterio, y no harás falso testimonio, y honrarás a tu padre y a tu madre, y no codiciarás a la mujer ajena, ni su buey, ni su asno, ni nada, ¿verdad?
La Biblia habla muy claro acerca de lo que Dios pide y de lo que Dios no pide, de lo que a Dios le agrada y de lo que a Dios le produce repugnancia. Porque hay un texto en la Biblia, ustedes lo conocen muy bien, que dice que hay cosas que a Dios le producen náuseas. Y por ejemplo, ¿saben qué es? La gente tibia. Apocalipsis dice, por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio. ¿Tibio? Sí, no, bueno, tal vez, no sé, voy, no voy, sí. Tibio, sin definición ninguna, dice que ese tipo de gente, ese tipo de generación, ese tipo de personaje, dice que le producen a Dios que vomite, le producen náuseas al Señor. Sin embargo, la persona que se define y se decanta y alaba y adora y obedece al Señor, le alegra el corazón de Dios. ¿De qué grupo quieres ser parte? ¿De los tibios, de los fríos, de los que viven para Dios? Hermanos, ha llegado un momento muy crítico en la historia de la humanidad, Este año 2017 va a ser tremendo, pero tremendo. ¿Y saben lo que tengo en mi corazón como sensación? Que ya hemos entrado en una especie de cuenta regresiva. Que ya vamos descontando y descontando y descontando. Y por eso digo que, y les recuerdo y termino, que una de las señales a las que tenemos que prestar suma atención, no solamente es a esta de que lo bueno lo presentarán como malo y lo malo como bueno, sino algo muy interesante que el Señor dijo en el sermón de Mateo 24. Y es esto: que los últimos tiempos, los días antes de su venida, serían como los tiempos de Noé. De Noé. Y uno dice, Noé. Sí, el del arca, ¿se acuerdan? A veces he visto en alguna tienda un barquito con la cebra, la jirafa, el hipopótamo. Se le regala a los niños. No, pero espérate. Eso fue algo tremendo, Que millones de personas murieron, que no es una broma lo que estamos hablando, Que miles y miles, millones de personas murieron en aquel diluvio, que no es una broma, Que no fue un chaparrón que nos mojamos y bueno, luego vamos a casa y nos cambiamos de ropa. No. Yo te voy a decir una cosa. Tú hoy tienes que decidir dónde vas a pasar tu destino eterno. O en la presencia del Señor por la eternidad, o en la condenación eterna por la eternidad, amigo. La Biblia nos enseña que Noé con temor se preparó. Noé dijo, yo me quiero preparar porque yo le creo a Dios. Y yo sé que mi Dios no está tomándonos el pelo. Dios ha dicho que va a llover y los que no se pongan al amparo del arca morirán. Desde el hombre hasta la bestia. El hombre fue fiel, el hombre fue constante, el hombre se preparó. Y cuando llegó el diluvio, se salvó él y su familia. Los demás se reían de Noé. Y el Señor Jesucristo, curiosamente, podía haber dicho, cuando yo venga o cuando esté próximo a venir, los tiempos serán como los tiempos de Moisés, o como los tiempos de Nehemías, o como los tiempos de Daniel en Babilonia. No, curiosamente dijo como los días de Noé. ¿Y cómo eran los días de Noé? Violencia, agresividad, indiferencia, pasotismo. La gente no quería dar su brazo a torcer. Hasta que dice que llegó el diluvio y fue demasiado tarde. Y dice, y no entendieron. ¿Saben que yo noto en mucha gente culta, No son estúpidos, gente inteligente, gente con carrera, gente con estudio, gente ya grande, que le hablas estas cosas y dicen que no entienden? Gente que me dice, yo leo la Biblia y no lo entiendo. Y después tiene el tío 5 carreras. 5 carreras. Pero cuando lee la Biblia no la entiende. Claro, porque la Biblia dice que la única forma de entender la palabra es que se te caiga el velo. Y el velo se cae cuando aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador personal. Porque no es un libro escrito para intelectuales. Los intelectuales no entienden la Escritura y un niño sí la entiende. ¿Por qué? Porque la humildad del niño no la tiene la persona que se cree sabio y al final se hace necio. Y es que para leer y entender la palabra de Dios y disfrutar de la Escritura, dice la Biblia que hay que tener un corazón recto y humillado delante del Señor. Y mucha gente no quiere dar su brazo a torcer. Así que el Señor nos tiene que ayudar a darnos cuenta de que los tiempos se acortan. Y a mí no me gustaría que ningún joven de esta iglesia se perdiera. ¿Me estáis escuchando ahí arriba todos? ¿Tú también me estás escuchando? Ríe, hijo, ríe.
Ríe. Espero que no tengas que llorar algún día. Cierra tus ojos en esta noche. ¿Cómo reaccionarías y cómo vivirías si supieras que hoy es el último día que te queda de vida? Si este ha sido el último sermón que has oído en tu vida, ¿cómo reaccionarías? Si te tienes que arrepentir de algo en esta noche, hazlo. Porque voy a hacer una oración para que Dios haga algo, que entre temor de Dios a las vidas. Y Dios nos va a dejar con la boca abierta y nos va a demostrar a todos que cuando Él habla, habla en serio. Y una de las características de nuestro país y de esta sociedad es que se ha ido el temor y el respeto a Dios, incluido en muchas congregaciones. Y yo quiero que en esta noche oremos para que nuestras vidas se muevan por el temor a Dios, por la reverencia a Dios. Porque si no hay respeto a Dios, ¿a qué va a haber entonces? Que no te atrape el diluvio, que no te quedes fuera después de haber tenido la oportunidad de haber entrado al arca de Dios. Arrepiéntete delante del Señor de todos los pecados, de todos los malos pensamientos, de todas las malas acciones, de toda la pornografía que has visto, de toda la lujuria que ha entrado por tu mente, de toda la indiferencia con la que has vivido, de toda la frialdad con la que has venido a veces a los cultos. Hay que arrepentirse de todo eso, queridos hermanos. No te acostumbres a venir de una forma religiosa a la iglesia. No te acostumbres a venir a la iglesia, a los cultos de jueves, de domingo, de jóvenes o de lo que sea, de una forma religiosa, monótona. Como dijo el Señor a una iglesia, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Hay que buscar el arrepentimiento de todo corazón delante de Dios, hermanos. Buscar el arrepentimiento, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Pedirle perdón a Dios. Pedirle perdón al Señor. Porque dice la Biblia que al corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. David era digno de muerte por lo que había hecho, pero se humilló, buscó del Señor y el Señor lo perdonó. Pedro era digno de muerte por haber negado, por haber dado la espalda al Maestro, por haber apostatado de su fe en el Señor. Pero lloró amargamente, pidió perdón y se dejó restaurar por el Señor y llegó a ser un gran hombre de Dios. Y si tú has pecado y has desobedecido y has vivido una vida de lujuria, de desorden, de falta de santidad y de compromiso, pero si hoy buscas el perdón de Dios, y si hoy te humillas delante de Dios, Dios te puede perdonar también a ti. Porque Dios es amplio en perdonar, dice la Biblia. Y Él es galardonador de los que le buscan. Cantar no cuesta nada, hermanos. Pedirle al Señor cosas buenas no cuesta nada. Pero lo que el Señor busca son corazones humillados delante de su presencia. Y dice la Escritura que el que se humilla, Dios lo exalta. Pero el que se exalta será humillado. Y por eso en esta tarde, Señor, venimos delante de tu presencia buscando tu misericordia, Señor. Porque sabemos que tu ira es real, tu indignación por lo que los hombres están haciendo
es real. Nosotros buscamos como pueblo de Dios limpieza espiritual. Buscamos la santidad de Dios. Buscamos el favor y el perdón de nuestro Dios. Te pedimos, Señor, que nos levantes, que nos perdones, que nos limpies, que vengas a nuestra vida y restaures todas las áreas de nuestra vida que no te agradan, Señor. Que como familia nos guardes del mundo, Señor. Guárdanos del mundo, Señor. Guarda a nuestros hijos. Guarda a nuestros hijos. Los hombres y mujeres casados en esta iglesia, pido por ellos. Dale sabiduría y luz de lo alto para que tu palabra los guíe y ellos puedan a su vez guiar a su familia por el camino correcto, Señor. Aparta de nosotros, Señor, la lujuria, las pasiones desordenadas, la avaricia, las vanidades. Aparta de nosotros, Señor, la mujer ajena. Aparta de nosotros, Señor, toda soberbia, todo orgullo que nos impide vivir en el temor de Dios. Señor, el principio de la sabiduría es apartarse del mal y temer a Dios. Y eso es lo que en esta tarde nos proponemos, apartarnos del mal. Que nos dé asco el pecado, Señor, que repugnemos el pecado como tú lo repugnas, Señor. Que no estemos jugueteando con el pecado en ningún momento de nuestra vida, sino que podamos decir, no quiero nunca más hacer, mirar, tocar o ver esas cosas porque solamente quiero agradar a mi Señor. Señor, que tu santidad sea el signo, la marca distintiva de nuestra vida, Señor. Oramos, Señor, para que en todos los púlpitos de este país se predique la sana doctrina y la palabra de Dios. No permitas que desde los púlpitos se sigan predicando mentiras. No permita, Señor, más tiempo que se sigan, Señor, engañando a las ovejas con falsos mensajes, falsas profecías, creando falsas expectativas, predicando un evangelio diluido, sino que se predique el evangelio tal y cual nos llegó a precio de sangre a lo largo de la historia, Señor. Que nos enamoremos y nos agarremos a tu palabra como clavo ardiendo en estos tiempos, Señor. Y que en esta congregación se respire temor de Dios por todas partes, Señor. Que los que vean estos cultos, que los que escuchen esta palabra, Señor, sepan que aquí van a escuchar palabra de Dios y no de hombre. Que aquí vamos a agradar solamente a Dios y que aquí queremos prepararnos porque sabemos que los tiempos finales serán tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos de guerras y rumores de guerras. Pero queremos perseverar en tu palabra hasta el fin. Y queremos salvar nuestra alma, Padre. No queremos que el alma de nadie aquí se pierda. Que nadie se vaya al infierno, Señor. Que nadie se condene en las llamas del infierno, Señor. Que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos, Señor. Quita de nosotros cualquier tendencia a cualquier pecado, cualquier cosa de idolatría, de lo que sea. Quita esas tendencias de la carne de nosotros, Señor. Ahí donde usted está sentado, hermano y hermana, yo le pido que usted en esta tarde sea sincero delante de Dios. Sea sincero y honesto delante del Creador. Y le diga, Señor, yo tengo una tendencia natural, mi carne me lleva a este terreno. O mi carne me lleva a este pecado. Corta en el nombre de Jesús en esta tarde. Tome autoridad en el nombre del Señor. Y pídale fuerzas al Señor y Él se las dará para que usted no sea un esclavo, para que usted bajo ningún concepto sea víctima, sino viva como vencedor, viva como un hijo de Dios. Y usted pueda, en el nombre de Jesús, estar por encima como cabeza y no como cola, como vencedor y no como vencido. Pero usted tiene que tomar hoy una decisión. Usted tiene que tomar hoy un compromiso delante de Dios, un compromiso delante del Señor. Como dijo Daniel, me propongo en mi corazón no contaminarme. Y mira que era fácil, mira que la presión era terrible. Pero él propuso en su corazón no contaminarse ni con la comida, sino agradar a Dios. Y lo consiguió, porque el Señor lo ayudó y lo bendijo. Y si tú te propones, hermano y hermana, proponerte en serio delante de Dios, vivir en orden, vivir en santidad, vivir en obediencia, lo vas a conseguir porque el Señor te va a dar fuerzas y te va a ayudar y te va a prosperar para que tú puedas cumplir el propósito de Dios en tu vida. Aleluya.
Gracias, Padre. Gracias, Señor. Pídele como joven ser un joven santo. Pídele como joven ser un joven santo delante de Dios. Que tu mirada sea sana, tus oídos, tus conversaciones. Pídele como hombre, como mujer, como hombre y mujer casada, como soltero, como lo que eres. Pídele ser santo delante de Dios. Marcar una diferencia, eso es, marcar una diferencia, ser luz en medio de las tinieblas. Y Señor, sabemos que tú quieres ayudarnos, y por eso te pedimos que en esta tarde todo esto se haga realidad en nuestra vida, Señor. Si está tu marido, tu esposa o alguno de tus hijos a tu lado, yo le pediría un favor, y es que oren juntos un momentito, por favor, delante del Señor. Su hijo, con su hija, con su esposa, su marido, quien sea, miembro de su familia, oren juntos, por favor. Oren juntos al Señor. Aleluya. Gracias al Señor.